Todos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad me gustaría reflexionar sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 17 al 27. Se trata de la curación de un endemoniado epiléptico. En este caso, como en otros, voy a abordar la reflexión basándome en la interpretación que hace Ansel Grum en su libro Imágenes de Jesús. Se lo recomiendo también a ese libro de Ansel Grum. Se titula Imágenes de Jesús, y en este libro aborda de una manera sucinta, breve, la curación de un endemoniado epiléptico. Y esto es interesante porque trata sobre un problema de relación entre padres e hijos, relaciones familiares, de vínculos familiares, que nos puede hacer pensar mucho en los vínculos que nosotros tenemos con nuestros hijos, ¿verdad? Eh, Me interesaría acentuar sobre todo la relación entre este padre y este hijo enfermo y qué es lo que sucedió a lo largo de la vida de esta relación para que ese hijo desemboque en esa posesión diabólica y en esa epilepsia que describe el Evangelio. Voy a leer el texto para poder analizarlo luego a la luz de lo que dice fundamentalmente Ansel Grum. Marcos, repito, capítulo 9, versículos 17 al 27. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó: Creo, ayúdame, porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Pues bien, fíjense que en este texto hay una serie de elementos muy curiosos sobre los que me interesaría llamar la atención. En primer lugar, este papá recurrió a los discípulos de Jesús y no pudieron curarlo. Jesús se enoja con los discípulos y le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Pero lo cierto es que esta imposibilidad de curación por parte de los discípulos tiene que ver de alguna manera u otra con el hecho de que se estaba orando en una dirección, pero el problema estaba en otro. Ahora voy a tratar de explicar eso, ¿no? Entonces, este papá le llevó su hijo a los discípulos de Jesús y ellos no pudieron hacer nada. Esto ya está mostrando de alguna manera, en mi criterio y en mi interpretación, por supuesto, esto no está sacado de ningún lugar, que el problema estaba en otro lugar. Luego, fíjense, este papá se acerca a Jesús y le dice lo que le está pasando a su hijo. Jesús le pregunta cuánto tiempo hace que está así, el padre le cuenta todos los detalles. Fíjense que el padre le dice que desde la infancia, quizá este chico era un niño que tenía una edad aproximada de unos 10, 12, 13 años, alguien que estaba ingresando a la adolescencia. Y el padre da cuenta de que este niño venía pasando todas estas situaciones desde su infancia. Esto está mostrando de algún modo u otro esta relación bastante enferma, podemos decirlo así, que había entre este papá y este joven.
Cuando el padre describe las características, da la sensación de que este demonio que posee a este niño tiene mucho que ver con un espíritu suicida. Fíjense que este niño se arrojaba sobre el agua, sobre el fuego, con intención de matarlo, dice el padre hablando del demonio, pero en realidad son los mecanismos de autoagresión que se generan en tantos jóvenes cuyos padres de repente no les llevan el apunte, no le prestan atención, incluso jóvenes que se han criado en familias, como dice Erich Fromm. Un libro que les recomiendo de Erich Fromm es El arte de amar, un gran libro, un clásico. En ese libro Erich Fromm dice que muchos jóvenes se han criado en un contexto familiar donde los padres no se odiaban, porque no se tiraban con los platos ni había grandes peleas, pero tampoco se mostraba el amor que había entre ellos. Es decir, se criaron en un contexto de neutralidad. Por lo tanto, estos jóvenes son propensos a experiencias extravagantes, a las drogas, al alcohol. Muchos de ellos se autoflagelan, se cortan en la muñeca, los brazos, se marcan. Otros llevan adelante experiencias sexuales bastante peligrosas. En fin, las características son muchas, pero es el típico caso de jóvenes cuyos padres son indiferentes a ellos. Y ellos, para reclamar su atención, desarrollan algo así como una especie de espíritu suicida, que muchas veces no termina en suicidio, pero se aproxima bastante, sobre todo por el riesgo de ciertas prácticas con el consumo de drogas, de alcohol y otras sustancias, o de otro tipo de práctica como ir en autos, en motos a altas velocidades, y ya hemos visto por los noticieros la cantidad de jóvenes que incurren en ese tipo de práctica. Pues bien, simplificando, este padre tenía una relación, si se quiere, de indiferencia con este hijo. E incluso podemos decir que tenía también, y acá me apoyo en un libro de Jon Caputo, un pensador norteamericano, que tiene un libro muy hermoso que se llama La debilidad de Dios. En ese libro Jon Caputo muestra cómo el cristianismo a lo largo de los siglos, incluso ahora todavía, sigue mostrando la imagen de un Dios muy poderoso, de un Dios que todo lo puede, que todo lo ha creado, que todo lo resuelve. Y esas imágenes de ese Dios todopoderoso, un Dios contrapuesto al Dios débil, que presenta justamente Jon Caputo en su libro La debilidad de Dios, hace que muchas personas, como este papá, crean demasiado, diría yo, en Dios y no crean tanto en sí mismos. Como por ejemplo ocurre en este caso, donde este padre le dice: si puedes hacer algo, como esperando que Jesús resuelva todo y sintiendo que él no puede hacer nada. Entonces Jesús le responde: todo es posible para el que cree. Y este padre le dice: sí, pero yo creo, pero Señor, aumenta mi fe. Y Jesús, y acá hay un dato interesante que es para tener muy en cuenta, Jesús no aumenta la fe de este hombre hacia su persona, hacia la persona de Jesús, sino que aumenta su fe hacia su hijo, porque precisamente este hijo estaba como estaba a causa de la falta de confianza que este padre tenía, o la desconfianza, si ustedes quieren, que este padre tenía con este hijo. ¿Cuántas veces nosotros los padres, me incluyo, somos absolutamente desconfiados de las potencialidades, de la riqueza, de la vida anímica, de la vida emocional, de las cosas que realizan nuestros hijos, y desconfiamos de todo porque quizás son cosas a las que nosotros le tememos, y como le tenemos miedo y vemos que ellos las realizan, entonces no les permitimos una salida a la noche, no le permitimos circular naturalmente por la calle, no le permitimos esto, lo otro, cada uno sabrá, porque son los miedos que nosotros tenemos y que proyectamos en ellos con una gran desconfianza que desarrollamos hacia ellos, y entonces nuestros hijos y nuestras hijas desarrollan como un temor muy grande respecto de la vida, y eso les genera de alguna manera esta mecánica autodestructiva, que muchos de ellos también desembocan en una indiferencia hacia el estudio, dejan la escuela. Otras chicas, por ejemplo, que experimentaron abuso, no se animan a contarlo porque sus padres no confían en ellos e incluso pueden culparlos a ellos o a estas chicas de que se produjo un abuso porque ellas provocaron. Esto ya lo he escuchado varias veces.
Y así sucesivamente podríamos continuar con ejemplos de la desconfianza que nosotros los padres tenemos hacia nuestros hijos. Entonces lo interesante para remarcar acá a la luz de lo que dice Ansel Grum, desde un punto de vista de la psicología profunda, así denomina Ansel Grum a su perspectiva interpretativa de la Sagrada Escritura, psicología profunda. Ansel Grum dice que en realidad Jesús lo que hace es aumentarle a este papá la fe en el hijo, porque eso era justamente la causa de la posesión diabólica. La falta de fe que este padre tenía en su hijo, la falta de confianza, generaba en ese hijo esa tensión acumulada, por eso esos dientes apretados, esos temblores, todos símbolos de la tensión, de alguien que está reclamando la atención sobre sí y el otro no me está creyendo. Un padre que su hijo va a jugar al fútbol pero no lo va a ver, o de repente un padre o una madre que su hijo se gradúa pero no van al acto de colación, no le festejan los cumpleaños, un montón de cuestiones así que tienen que ver con esta cuestión de desinteresarse de nuestros hijos, pero sobre todo que tiene que ver con la falta de confianza. Vos no vas a llegar a nada, si seguís así la vida te va a pasar por encima. Bueno, muchas veces nosotros decimos esas cosas, ¿no? Y todo eso son expresiones de desconfianza en nuestros hijos, porque no creemos que ellos puedan entrar en una dialéctica posible, es decir, que puedan establecer un contacto distinto con las cosas y cambien y piensen y sientan de otra forma. Entonces, lo interesante de este caso, sobre lo que yo quiero reclamar la atención, es que esta curación se produce toda vez que Jesús le dice a este padre, lo que está ocurriendo concretamente en este caso, es que vos no estás creyendo en tu hijo. Por lo tanto, Jesús, lejos de aumentarle la fe a este padre en Dios, le aumenta la fe en el hijo. Y es interesante esto, porque nosotros muchas veces hacemos eso. Vamos, le pedimos al cura, al que sea, al pastor, que ore, que rece por nosotros, por nuestros hijos, pero nosotros no hacemos nada. Y hasta que nosotros no hagamos algo, como ocurre en este evangelio, los discípulos no pudieron hacer nada. Jesús lo que hace en definitiva es decirle al Padre lo que tiene que creer más en el Hijo. Pero pareciera como que directamente Jesús no es el que cura, sino que Jesús aumenta la fe de este Padre en el Hijo, le marca dónde está el problema. Y cuando este padre empieza a creer en su hijo, este hijo realmente sale adelante. Esto es lo que este evangelio, a la luz de lo que dice Ansel Grum, nos transmite a todos nosotros. Esto es muy importante que lo podamos comprender, porque hay muchas personas que esperan demasiado de Dios y muy poco de sí mismas. Y nosotros necesitamos también creer mucho más en Dios, pero también necesitamos creer mucho más en nosotros mismos. Necesitamos establecer vínculos más sanos con nuestros hijos. Necesitamos que ellos sientan que nosotros creemos en ellos, que tenemos confianza y que sabemos que tarde o temprano, si algo ahora no anda bien, ellos lo van a poder resolver con nuestra compañía, nuestra ayuda, incluso muchas veces nuestro silencio, pero nuestra cercanía, nuestro afecto, nuestro apoyo. Pues bien, ojalá una vez más que esta sencilla catequesis les ayude mucho a ustedes a reflexionar profundamente cómo están viviendo la relación con sus hijos. Yo estaba predicando este texto en la capilla, lugar donde trabajo acompañando a las personas, y una madre vino esa noche y escuchó esta catequesis y ella tenía pensado, cuando llegaba a su casa, echar a su hija de su casa porque había estado presa a causa de un robo, pero al escuchar esta catequesis se dio cuenta que mucho de lo que su hija es tiene que ver con su falta de amor, su falta de compromiso y de confianza hacia su hija. Entonces decidió esa noche volver y cambiar su pensamiento, dialogar con ella, abrazarla y entender que las cuestiones que su hija estaba atravesando tenían mucho que ver con lo que ella como madre no le estaba dando. Por lo tanto, yo espero siempre que estas pequeñas reflexiones les ayuden a todos a poder pensar de una manera diferente la relación con Dios, la relación con uno y la relación con los demás. Nos vemos la próxima. A los que no se han suscrito a este canal, les pediría, si ustedes quieren, que se suscriban y que pongan me gusta. Y desde ya les agradezco a todos los que están viendo los videos y los comentan. Y mi anhelo siempre es acercarle una relación más sana con Dios, más libre, y que acreciente su fe en ustedes, en sus hijos y en Dios.